Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Miss, ¿me podría ayudar con un ejercicio, por favor, que puedo enviar al chat? A ver, envíalo. Ah, ya, ¿me escuchas bien? Sí, Hola. Miss. Ya, entonces vamos a ver de qué trata tu ejercicio. A ver qué dice. En el siguiente esquema se muestra el proceso de electrólisis en el que circula una carga equivalente a 20 faradays. En relación a lo señalado, determine verdadero o falso. Entonces veo que el agua, entonces, ¿qué cosa es electrólisis del agua? ¿Cierto? Si yo ya tengo como conocimiento propio que el agua cuando se electroliza va a formar oxígeno y va a formar hidrógeno. Hidrógeno, ¿cierto? Esto en el ánodo por oxidación, ¿cierto? Y esto en el cátodo por reducción. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Miss. Balanceemos. Entonces tenemos una de agua, da uno de hidrógeno y medio de oxígeno. ¿No? Aunque no esté correctamente escrita, la proporción está bien, ¿eh? Uno de agua da uno de hidrógeno y media de oxígeno. Ya, seguimos leyendo. En el cátodo se liberan 5. Ah, ya, me dice por 20. Entonces yo digo, no. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Yo puedo poner así y decir cuántos Faradays hay acá. Entonces yo digo, no. El agua, en el agua, el oxígeno está con -2. ¿Cierto? Y está pasando a oxígeno cero, ¿cierto? Quiere decir aquí a cero. Quiere decir entonces que está perdiendo, ganando, está perdiendo 2 moles de electrones. Entonces decimos, ¿no? De todo este análisis decimos, geométricamente, para que se libere en el ánodo una mol de oxígeno, ¿no? En el ánodo, una mol de oxígeno requiere, ¿cuántos Faradays? Requiere, estamos viendo que requiere, ¿cuántos Faradays? Dos, ¿no es cierto? 2 Faradays. Esa es la estequiometría. Dos, Miss, porque dos oxígenos hay. No, porque está perdiendo 2 electrones. Si hubiese ganado 2 o 4 o lo que fuera, esto te marca los Faradays, ¿no? Ay, está bien. Porque es 2 acá, es 2 Faradays. ¿Estamos? Sí, Miss. Ahora, por dato del problema, por dato, te dicen que está circulando 20 Faradays. Entonces, cuando te hablan de 20 Faradays, tú automáticamente dices, ah, ¿cuántas moles de oxígeno será? Será pues 10, ¿no? 20 por 1, 20, 10 mol de oxígeno circulan cuando 10 mol de oxígeno se liberan en el ánodo cuando circulan 20 Faraday. ¿Y ahí qué dice? ¿En el cátodo se liberan? No.
Ni es en el cátodo, ni son 5 moles. ¿Estamos claros? Falso, entonces la primera. ¿Se entendió? Sí, Miss. Vámonos a la segunda. ¿Qué dice en la segunda? En el ánodo se liberan 6 por 10 a la 24 tampoco en el ánodo, porque de partida nada más. En el cátodo se libera hidrógeno y en el ánodo se libera oxígeno. Eso ya está malo ahí, simplemente leyéndolo. Es falso, pero vamos a realizarlo, ¿está bien? Entonces decimos, en el agua, volvemos a hacer el mismo análisis que esto, en el agua, ese de acá en el agua, ¿no? El agua libera hidrógeno en el cátodo. Entonces tú tienes que en el agua el hidrógeno está con +1 y está pasando a hidrógeno 0. Quiere decir que está ganando 1 mol de electrones. Pero como esto es 2, esto tiene que ser 2 y esto tendría que ser 2. Entonces, estequiométricamente, de todo ese análisis, ¿ves? Estequiométricamente, en este análisis, decimos, ¿no? Que para que se libere 1 mol de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno, se requiere, ¿cuántos Faradays? Se requiere No. 2 Faradays. 2 Faradays. Pero por dato del problema, por dato, dice que tienes 20 Faradays. 20 Faradays. ¿Cuántas mol de hidrógeno será? X es igual a 10 mol de hidrógeno. 10 mol de hidrógeno. ¿Estamos claros? Sí, Miss. Pero eso es en el cátodo. Y ahí dice en el ánodo y dice si se libera 6 no, no se libera eso, ¿no? ¿Cuánto se liberaría en moléculas de hidrógeno? Tú dices, sabemos que una sola mol de cualquier sustancia gaseosa tiene 6 por 10 a la 23 moléculas. En este caso, moléculas de hidrógeno, del gas hidrógeno diatómico. Una mol de moléculas de hidrógeno. Pero si tú tienes 10 mol de moléculas de hidrógeno, ¿cuánto viene a ser? Que viene a ser 6 60. por 10 a la 25, ¿no es cierto? Perdón, a 24 moléculas de hidrógeno. Moléculas de hidrógeno. O sea, está mal. Está bien todo, pero no sé en el ánodo, es en el cátodo. Por eso es incorrecto. ¿Estamos claros? Cátodo, en el Sí, cátodo. Miss. Por eso lo hacía falso. O sea, lo estamos desarrollando, pero ya leyendo nada más decimos que es falso. Vámonos a la tercera. La tercera que dice, la masa en gramos de hidrógeno, de oxígeno e hidrógeno liberada es 160 y 20 gramos respectivamente. Entonces decimos, estequiométricamente, ¿cierto? Para que se libere una mol de una mol, ¿no? Acá, una mol de oxígeno, ¿cierto? ¿Cierto? Se requiere 2 Faraday, ¿no? A ver, entonces, una mol de oxígeno se requiere 2 Faraday. En 20 Faraday habíamos dicho que había X es igual a 10 mol. 10 mol de oxígeno. 10 mol de oxígeno. Una mol de oxígeno sabemos que es 32 gramos. 32 gramos, ¿cierto? ¿No? Sí, 5 mol, 5 mol de, eh, ¿por qué acá 5? Ah, no, acá, nos faltaba hacer la tercera, es equivalentes. La cuarta es la que estamos viendo ahorita, equivalentes. Se liberan 20 equivalentes de hidrógeno y oxígeno respectivamente. Si son 20 Faraday, son 20, es decir, es verdadero, ¿no? Este es verdadero por concepto, ¿cierto? ¿Me puede Concepto. explicar bien por qué la 3, por favor? ¿Por qué la 3? Ya, vamos a borrar pizarra. A ver, descartar.
Vamos a hacer detenidamente, pero por concepto, mira, a ver, nosotros cuando decimos hidrólisis del agua, habíamos dicho que libera oxígeno y libera hidrógeno, ¿cierto? El agua libera oxígeno y libera hidrógeno, ¿cierto? Un medio de mol de oxígeno y uno de hidrógeno. Estequiométricamente, una mol de agua libera una mol de hidrógeno y media de oxígeno, ¿cierto? Si nosotros queremos ahora equivalerlo con Faraday, podemos decir 2 mol de hidrógeno, 2 moles de agua están generando una mol de oxígeno y están generando 2 mol de hidrógeno. Ese es balanceado correctamente. También es igual ponerlo así o así, solo que así no es tan correcto. Aquí, o sea, una ecuación nunca se presenta con fraccionario. Y entonces podríamos decir, ¿no? El oxígeno de -2 está yendo a oxígeno 0, 0, ¿no es cierto? Entonces se necesita que pierda 2 moles de electrones para que vaya a 0. Ya lo hemos hecho esto ya. Entonces, para que vaya a 0, ¿cierto? Ahora, pero esto de aquí es 2. Entonces esto tiene que ser 2 y esto tiene que ser 4. 4. Acá entonces era una mol de oxígeno, acá una mol de oxígeno, ¿no? Que requiere 4 Faradays, porque son 4 electrones. Antes creo que había puesto porque trabajaba con medio, pero ahora sí ves, para una mol de oxígeno es 4 Faradays. Entonces, estequiométricamente, para que se deposite una mol de oxígeno, se requiere 4 Faradays. Se requiere 4 Faradays. Si por dato del problema dice que circula 20 Faradays, entonces en 20 Faradays será 5 mol de oxígeno. Eso es lo que se libera, 5 mol de oxígeno. ¿Y dónde es eso? En el ánodo. En el ánodo. Y acá decía, se liberan 5 mol de oxígeno en el cátodo, por eso lo hacía incorrecto, porque decía la palabra cátodo. No era cátodo, era ánodo. Por eso la primera es falsa. La segunda es en el cátodo y ahí dice en el ánodo, por eso es falsa, ¿no? Ya lo habíamos hecho. La tercera, se libera 20 equivalentes de hidrógeno y 20, entonces nosotros podemos decir así, para la tercera, para que se libere una mol de oxígeno, ¿no? Se está liberando 5 mol de oxígeno con los 20 Faraday, ¿no? Sabemos que podemos poner acá. Para hacer la tercera, para explicar la tercera, sabemos que con 20 Faradays se están liberando 5 mol de oxígeno, ¿cierto? 5 mol de oxígeno. ¿Estamos? Sí, Si nosotros tenemos 20 Faradays que se están liberando, que van a liberar 5 mol de oxígeno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que si yo quisiera explicar cuántos equivalentes de oxígeno hay, yo sé que el número de equivalentes es igual al peso entre el peso equivalente. Entonces yo tengo que saber en estas 5 mol de oxígeno cuánto de peso hay. Yo sé que el número de moles, ¿cierto? Es peso entre masa molar, ¿cierto? sí. Entonces el peso lo saco de acá, este W lo saco de aquí. W, el peso será el número de moles por masa molar. W, o sea, peso de oxígeno o masa de oxígeno, su número de moles, que lo hemos hallado que es 5, 5. Su masa molar es 32 gramos, ¿cierto? Este es 5 mol, este es 32 gramos por mol, entonces nos queda que el peso es 160 gramos. Entonces ya tenemos la masa acá, le ponemos 160 gramos, ¿cierto? Y el peso equivalente del oxígeno sabemos que siempre que es 8, ¿cierto?
¿Sabes por qué sale 8 o no? Sí, Miss. Entonces, gramo se cancela con gramo. Entonces, ¿cuánto te sale acá? Que el número de equivalentes te sale 20. 20. Igualito te tiene que salir para el hidrógeno, 20. Vamos a verlo. ¿Listo? Podemos decir acá, ¿no? Estequiométricamente, 2 mol de agua generan 2 mol de hidrógeno. Si yo tengo 20, entonces, vamos a poner acá, ¿no? Para que se libere 2 mol, podríamos poner una sola mol de hidrógeno, porque estamos haciendo hidrógeno, desde agua, que es más 1, hasta hidrógeno 0, ¿no? En el agua estamos haciendo. Entonces, está ganando una mol de electrones, pero como esto es 2, esto es 2, esto es 2. Entonces decimos, geométricamente, para que se libere una mol de hidrógeno, en el cátodo se requiere 2 Faraday, ¿no? Por esto. En el oxígeno eran 4. Ya, entonces ahora 2 Faradays. Para 20 Faradays, si circulan 20 Faradays, entonces ¿cuánto se necesitará? Entonces 10, ¿no? No se necesita para que circule, ¿no? Para que se deposite, con 20 Faradays se van a depositar 10 mol de hidrógeno. Ya tengo la mol de hidrógeno. Ahora yo quiero saber, yo sé que el número de moles es peso, masa entre masa molar. Entonces el peso, que es lo que quiero, el peso será número de moles por masa molar del hidrógeno. Número de moles es 10. Masa molar del hidrógeno es 1. No, perdón, 2, 2, ¿no? 2 gramos por mol. Por 10 moles sale 20, 20. 20, ¿cierto? Gramos de hidrógeno. Si yo estos 20 gramos de hidrógeno lo reemplazo variando el número de equivalentes, porque yo sé que el número de equivalentes es peso que acabo de encontrar, que es 20 para el hidrógeno, entre el peso equivalente del hidrógeno, ¿cuánto me ha salido? Acá me sale 20 gramos de hidrógeno que acabo de hallar. Peso equivalente del hidrógeno es 1 gramo por equivalente gramo, ¿cierto? 1 gramo por equivalente gramo. Entonces, ¿cuántos equivalentes me sale? Gramo se cancela con gramo, me sale 20 equivalentes de hidrógeno. Igual que hemos encontrado para el oxígeno. ¿Cierto? La misma vez. Sí, Miss. Para el hidrógeno. Ahora, por teoría nada más, los Faraday ya me estaba indicando los equivalentes. 20 Faraday son 20 equivalentes. Si me hubiese dicho que circulan 5 Faraday, serían 5 equivalentes de cada uno. 100 Faraday, si hubiese circulado 100 Faraday, sería 100 equivalentes de hidrógeno y 100 equivalentes de oxígeno. Mentalmente, por la teoría. Pero aquí lo estamos demostrando numéricamente. ¿Listo? Sí, Miss. Entonces, cuando dice liberan 20, que eso es verdadero. La masa en gramos ya hemos encontrado que uno es 160, porque son 5 moles de oxígeno, ¿no? Por 32, que es su masa, 160, está bien. En el otro sale 10 mol de hidrógeno por su masa, que es 2 gramos, sale 20 gramos. ¿No? También está bien. Verdadero, entonces, ¿no? Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Sí, Miss. Muchas gracias. No tiene por qué. No tiene por qué. Miss, para tomarle captura, disculpe, por favor. Ay, bueno. Ya no me dijiste, ya lo borré ya. No importa, Miss. Voy a ver la grabación. Gracias. Uy, qué pena. Pero mira, ve, saca- no tenga que ver ya de nueva repetición de la grabación. Mira, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Lo primero es decir, ¿qué cosa está ocurriendo en la celda electrolítica? Electrólisis del agua. ¿Qué implica la electrólisis del agua? Son conceptos que te van tomando ahí, aunque no te lo digan. Te están diciendo que el agua, si rompe enlaces y se forma hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Pero no se forma que una de agua, no, porque balanceando esto no es así. Si pones acá uno, esto es uno, pero este es un medio. Si pones aquí 2, esto es 2,
y esto es 1, que es lo correcto, que se trabaja así con ¿cómo se llama? Con fracciones, con coeficientes estequiométricos enteros. Entonces, desde ahí parte, ¿sí, no? Estequiométricamente. Y otra cosa importante, esto es gaseoso y esto también es gaseoso. Y lo más importante, esto se desarrolla, se libera en el cátodo por reducción. En cambio, esto se desarrolla en el ánodo, se libera oxígeno en el ánodo por oxidación. Entonces ya tienes todo. Entonces, estequiométricamente, ¿no? Para que se libere una mol de oxígeno en el ánodo, ¿cierto? ¿Cuántos Faraday se requieren? No lo sé, no lo veo aquí, no me doy cuenta y no me acuerdo. Entonces, tú dices, en el agua, el oxígeno está con -2 y está pasando a oxígeno 0. Y dice que está perdiendo 2 mol de electrones. Eso se llama oxidación y ocurre en el ánodo, ¿cierto? Sí, Pero el oxígeno gaseoso es diatómico, no se escribe así, entonces le ponen es 2, eso es correctamente escrito, ¿ves? Así tal como está acá. Entonces, si esto es 2, tienes que duplicar, esto también tiene que ser 2, y esto tienes que, esto de acá, tendría que ser 2, ¿no es cierto? Y esto tendría que ser 4, ya no 2, sino 4. Entonces, ahora sí, estequiométricamente, para que se libere una mol de oxígeno, se requiere ¿cuántos Faraday? 4 Faraday. Eso es estequiométrica. Pero por dato, te dicen que ha circulado 20 Faradays. Y con 20 Faraday, ¿cuántas moles de oxígeno serán? 5 mol de oxígeno. 5 mol de oxígeno. Ya sabemos que eso es en el ánodo. Ya sabemos que equivalen cuando multiplicas estas moles, porque el número de moles es peso, masa, entre masa molar. Cuando tú multipliques número de moles por masa molar, te da el peso. Entonces, cuando tú multipliques 5 por la masa molar del oxígeno, que es 32, entonces, ¿cuánto te sale en peso? ¿No? Tú sabes entonces que el peso de oxígeno será multiplicar esas 5 mol que has encontrado por 32 gramos por mol. Y eso te sale, mol con mol se cancela, 160 gramos de oxígeno, ¿cierto? 160 gramos de oxígeno. ¿Estamos? Miss, disculpe, ¿me podría volver a explicar por qué sale 4 electrones? Eso, por favor, quisiera poder entenderlo. Por esto, mira, vamos a hacerlo con el cloro. Otro ejemplo. Te falta a ti el concepto del asunto. Si tú tienes, por ejemplo, que te dicen que en una semirreacción el cloro de -1 está yendo a cloro 0, ¿no? A cloro 0. O sea, en una reacción tú tienes que aquí está el cloro -1, estás haciendo una redox y aquí te sale cloro gaseoso, más no sé qué, más no sé cuánto. Entonces tú estás balanceando este. Dices, el cloro de -1 está yendo a cloro 0. ¿Está bien? Eso es lo que estoy poniendo acá. Cloro de -1 a cloro 0. ¿Qué está perdiendo? ¿Cuánto está perdiendo? ¿O está ganando? De -1 a 0 está perdiendo una mol de electrones. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estás bien? Porque de Bueno, -1 para 0 está perdiendo una mol de electrones. ¿Cierto? Esa parte la sí, entiendes, ¿sí o no? sí, Miss. Ya. Pero resulta que este es diatómico. Y esto es diatómico, le pones así. ¿Por qué? Porque el cloro es gaseoso. Te lo dice en la reacción, es diatómico. Entonces, si pones 2 aquí, esto tiene que ser 2 también. Estás balanceando y esta sería 2. Entonces, ahora sí te ha aparecido tal cual ese cloro gaseoso. Entonces tú dices, estequiométricamente, para que se libere una mol del cloro gaseoso, es diatómico, ese es este. ¿Cuántos Faraday se han requerido? 2. 2 Faraday. Si por dato del problema circulan 10 Faraday, por ejemplo, por dato circulan 10 Faraday, entonces, ¿cuántas moles de cloro se van a formar? 5. 5 mol de cloro gaseoso. ¿Estamos claros? Sí, Miss. Y eso es lo que he aplicado acá. Para que circule el oxígeno, ¿ves? De -2 a 0. Quiere decir que había perdido 2. Pero una vez que le pones 2 acá, porque es diatómico, también tienes que duplicar ese 2 y ponerle 4 aquí y 2 acá. Entonces, recién te aparece la mol de oxígeno como debe estar correctamente escrito. Y han sido 4 mol de electrón. Entonces, dices,
estequiométricamente, para que se libere en el ánodo una mol de oxígeno, ¿ves? Ahí también. Se requiere 4 farads porque ya lo encontraste de acá. Por dato del problema, 20 farads, ¿cuántas moles de oxígeno? Te sale 5, ¿no? X igual a 5 mol de oxígeno. ¿Está bien? Sí, me está todo claro, muchas gracias. Y así haces para el hidrógeno, igualito, ¿no? Tú dices, para que a partir del agua se libere hidrógeno, y ya sabemos que eso va a ocurrir en el cátodo, porque es reducción, analiza la reducción. En el agua el hidrógeno está con +1, y de +1 está pasando a hidrógeno 0. Entonces es una reducción donde está ganando una mol de electrones, ¿ves? De +1 pasa a 0, está ganando una mol de electrones. Pero hay un detalle, el hidrógeno gaseoso no se escribe así, es diatómico, te ponle 2 acá. Al ponerle 2 aquí, acá también le pones 2 y acá también le pones 2. Entonces recién tienes correctamente escrito el hidrógeno y son 2 farads. Entonces tú dices, por lo tanto, estequiométricamente, para que se deposite en el, o se libere en el cátodo una mol de hidrógeno gaseoso, se requiere en el cátodo, se requiere ¿cuántos farads? Que circulen, Dos. se requiere 2 farads. Pero por dato del problema, por dato, te dicen que ha circulado 20 farads. Entonces fácilmente tú dices, ¿a cuánto será? Sale 10, ¿no? 10 mol de hidrógeno gaseoso es lo que se libera en el cátodo. Y teniendo las moles ya puedes hallar la masa, ¿no es cierto? La masa de hidrógeno será igual al número de moles por su masa molar. Vale decir 10 por 10 mol por 2, 20, ¿no? 10 mol son los que has encontrado por 2 gramos por mol, que es cada mol, entonces sale 20 gramos de hidrógeno en el cátodo. Y también puedes hallar las moléculas como hemos hecho, ¿no? Por eso que te sale acá 160, ¿no? Para el caso del oxígeno, ¿no? 160 acá esta vez. Y para el caso del hidrógeno, 20. Por eso es que tú contestas que esto es verdadero. Ahora sí, Sí, Miss, muchas gracias por la explicación. no tiene por qué. Ya lo voy a dejar ahí en pantalla para que fotocopies. Me dices cuándo puedo borrar. Sí, Miss, ya le tomé captura, gracias. Ok.
Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Podría, ¿podría ayudarme con la 8 de clase, por favor? ¿Y cómo no? La 8 de clase, ¿cuál es la 8 de clase? Veamos. Híjoles, la borré. Vamos a verla ya. Espera, ¿dónde la tengo? La borré con el ejercicio anterior. Mm, esta es. Ya. Primero me dice la 8, ¿no? La 8 de clase. Sí, Miss. Debe ser esta. Mm, esta. La cafeína. Respecto a la cafeína, ¿no? La cafeína es un alcaloide de la familia de las metilsantinas. Con una fórmula química te dan la fórmula global, ¿no? Es contar todos los carbonos, cuántos hidrógenos, oxígenos, tiene su masa molar. Se encuentra en las plantas como el café, el té, entre otras. Es decir, estructuralmente hablando, en la teoría has visto que son las metilsantinas, ¿no? O sea, este núcleo, ¿no? Las santinas, estos dos. Entonces, en el café, el café tiene este de acá, el 1,37, ¿no? 1, 2, 3, no, 3, 1,37, ¿no? 1,37 trimetilsantina, debe ser su nombre. Ahí está, ¿ves? Trimetilsantina, verdadero, ¿ves? 1,3,7, 4, 5, 6, 7, trimetil, ¿no? Trimetilsantina. Entonces reconocemos al núcleo de las santinas en primer lugar, ¿no? Entonces ahí tenemos, este es el carbono 1, este es 1. Este sería el 3, este sería el 7. Este es correcto, verdadero. La incorrecta, presenta un anillo imidazol y otro anillo pirimidina fusionado. Este es un imidazol, este es una pirimidina, este es un imidazol fusionado, verdadero. Los átomos de nitrógeno le permiten actuar como una base de Lewis. Claro, tienen pares de electrones libres. Mira, uno. Ay, perdón, ¿qué pasó? Acá no. Vamos a ponerlo como aspita. Acá tienes un par de electrones de este nitrógeno, mira. El grupo 5, el nitrógeno, ahí están sus dos. Ahí está 3, 4 y 5. El nitrógeno, el grupo 5, igual acá ves. Uno ya tiene empleado 3 y tiene su par de electrones libres, que son estos. Igual este de acá no. Y tiene un par de electrones libres que lo podemos poner aquí. Este es un par de electrones libres, otro par de electrones libres, otro par de electrones libres. Entonces, este nitrógeno, ¿no? Igual que este, al tener un par de electrones libres, él puede formar cualquier enlace o puede recibir un protón, por eso es una base de Lewis, ¿no? Entonces, cuando dice actúa como, le permite actuar como una base de Lewis, correcto. 1,3,7 trimetil, también se le conoce como 1,3,7 trimetilpurina 2,6-diona. No puede ser 2,6-diona porque la cetona, mira, no, ¿dónde sería? ¿Cómo sería 2,6? Entonces, este es incorrecto. Por el nombre nada más, ¿no? 2,6. No hay forma, ¿no? Presenta un anillo homocíclico, ¿no? Los dos son heterocíclicos y otro heterocíclico.
Los dos son heterocíclicos. Entonces, esta debe ser correcta, pero 12 ¿por dónde? Presenta un anillo homocíclico. No, este no es homocíclico, ¿cierto? Este tampoco. Los dos son heterocíclicos. Los dos son heterocíclicos. Es incorrecto. Vamos a ver. ¿Ya? Las dos está. Vamos a ver. Un ratito. Y no se ve por acá. Vamos a. Acá. Una pregunta 8 me dijiste, no, acá. Ahí está el núcleo, una pirimidina y este es el imidazol, era correcto, ¿cierto? Ah, es que es uno, claro, pues tenía razón, claro. Este es uno, lo habíamos numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 idiomas. Estaba correcto, entonces la alternativa está bien, es 12 idiomas porque el núcleo, el número 1 no era el grupo, no era el grupo carbonilo, sino este N-metil. Entonces, al ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora sí, 12 idiomas. Entonces sí, pues sí podría llamarse 1, 3, 7, ¿no? Trimetilpurina 2, 6 diona, ¿no? Lo que estaba ahí la alternativa, ¿no? 1, 3, 7, 2, 6, se podría llamar también así, ¿no? 1, 3, 7, 1, 3, 7, trimetil, santina es un nombre, pero también puede ser de acuerdo al núcleo, dado que este núcleo es de la purina, ¿no? La, 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 la pirimidina, ¿no? Aquí se llama la purina, 1,37 trimetilpurina y 2,6 diona. 2,6 diona. Y entonces esa alternativa, trimetilpurina, 12 diona, era correcta. Esta era la incorrecta, ¿no? No puede tener dos anillos, los dos son heterocíclicos, ¿no? A la vista se veía, los dos son heterocíclicos. Los dos anillos son heterocíclicos. Y ahí está el par de electrones que habíamos visto. ¿Listo? Correcto. ¿Listo? ¿Se Miss, entendió? Sí, Miss, ¿de dime. dónde es el 2,6 Diona? No comprendí esa parte. Allá, en realidad no sigue el nombre tal cual lo hemos visto del el hombre Yupac, ¿no? Esto, o lo sigue parcialmente. Si nosotros numeramos, empezamos por acá. Este es el carbono 1. 1, 2. En el carbono 2 tiene una cetona, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tenemos que contar el 1, sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Cogemos también este núcleo, que es como decir el núcleo imidazol. Y ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diona, ¿no? 12 diona. Diona es está haciendo alusión pues a los dos grupos carbonilo. 12 diona. Así solitos, sin metilos, se llama santina. Sin metilos, ¿no? Y sin metilos, así tal como está,
¿no? El carbono 1 siempre es este es el carbono 3 y este es el 7. Y los núcleos y, los grupos que llamaríamos dioxo, también ¿no? Podría ser dioxo, ¿no? O diona, se está refiriendo al carbono 2 y al carbono 6, ¿no? En la santina. ¿Listo? Entonces, presente el anillo, ahí está el anillo de la pirimidina, ¿ves? ¿Lo reconoces? Y el anillo del imidazol, pero juntos es el anillo santina. Y el anillo, este núcleo santina tiene ya una numeración preestablecida, ¿no? Que cuando le pones un metilo en el carbono 1, otro metilo en el carbono 3 y otro metilo en el carbono 7, aquí, en vez de hidrógeno va metilo, en vez de hidrógeno va metilo, se llama trimetilsantina y ese es el que corresponde a la cafeína, porque a la teobromina es 1,2, creo, 1,2 o 3. Pero para la cafeína es 3, trimetilsantina, ¿no? Y se puede llamar purina, porque se está refiriendo solamente a este núcleo, y decir 1,3,7 trimetilpurina, ¿no? 12-idiona, ¿no? 12, es no cambia, ¿no? 12-idiona. En realidad acá debería ser en vez de purina, santina, ¿no? Pero es un nombre, es uno de los tantos nombres que tiene estos núcleos. El problema con estos núcleos fenólicos es que muchas veces se les nombra más por la comodidad de su estructura. A veces no es tan exacto el nombre, ¿no? El nombre Yupac, ¿no? Ok, Bueno, profesora. Muchas gracias. no tiene por qué. Buenas tardes. Le envío una pregunta al chat. Buenas tardes. Sí, ¿qué preguntas envió? Vamos a verle. Mm, a ver, lo voy a copiar para pasarlo a una PPT, porque si no, no la puedo trabajar ahí mismo. Voy a ponerlo acá. Vamos a recortarla. Ya. A ver qué dice. La hematita me dan la fórmula de la hematita, ¿no? El óxido férrico, utilizada como materia prima perdón, para la obtención del hierro, ¿no? Hierro elemental en la industria y se procesa en hornos eléctricos a temperaturas elevadas. Me da la ecuación y veo que está balanceada. Considerando la ecuación química en forma secuencial, ¿no? Los espacios libres de cada uno de los enunciados. Será a complete ya. La primera, al resonar 800 gramos, entonces hacemos nada más la estequiometría, ¿no? Cuando ya está balanceado es interpretar la estequiometría, ¿no? No hay nada ni que balancear ni nada, ¿no? Sacarlo acá. Me dice que una mol de este óxido férrico más 3 mol de monóxido de carbono está formando 2 mol de átomos de hierro más 3 mol de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, al reaccionar 800 gramos, entonces digo estequiométricamente, entonces yo saco la masa molar de este. ¿Cuánto es la masa molar de este? Me lo dan, ¿no? Me dicen que 160. Entonces digo, estequiométricamente me conviene expresarlo en masa porque me están dando masa acá, ¿ves? Entonces lo expreso en masa.
Estequiométricamente, 160 gramos de este óxido férrico, ¿cierto? Producen, ¿con qué lo relaciono? Con el monóxido. Entonces produce o requiere del monóxido que me dicen 20 mol de CO2. Lo pongo entonces en mol. Requiere 3 mol de CO. ¿Ves? Estoy tomando las que estoy relacionándola con esto. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Ahora por dato. ¿Cuánto tiene? 800 gramos. 800 gramos de este. No me dicen si hay porcentaje de pureza al tanto por ciento. Entonces todo se supone que todo está. Los 800 gramos participan en la reacción, ¿no? Si me hubiese dicho al 20% de pureza, sí, a estos 800 tenía que aplicarle el 20% de pureza, pero acá no. Entonces se supone que todo está reaccionando. Simplemente ejecutamos esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos sale esto? Ejecutando esto nos sale 15. 15. Entonces, la respuesta es que se requiere 15 mol de monóxido. Entonces, cuando dice se requiere, al reaccionar 800 gramos con 20 mol de CO, se tiene un exceso de, ahí, ah, ya sabemos que se requiere 15 mol de monóxido. ¿Listo? Pero estequiométricamente, vamos a ver quién es el reactivo limitante. Entonces tú tienes acá otra vez F2 o 3 más 3 CO para darte, ¿no? Entonces tú dices 160 requieren 3 por... ¿Cuánto es la masa molar de este? ¿Cuánto sería la masa molar de este? Podrías hacerlo con masa o con moles, porque tú dices el número de moles de óxido férrico sería la masa que te están dando entre su masa molar. La masa que te están dando es 800 y la masa molar es 160. Entonces, ¿cuánto te sale esto? ¿Cuánto te saldría eso? Entonces, tú tienes 5. 5, ¿no? Entonces, 5. Entonces, trabajas mejor con moles, más rápido. Y entonces tú dices, ¿no? Estequiométricamente, en vez de poner 160, pones una. Una mol de este requiere 3 mol de este, ¿no? Por dato del problema, por dato, 5 mol de este. ¿Y cuánto tiene de monóxido? También tienes que trabajarlo, ahí está con 20, ya te dan los 20 mol de monóxido. Entonces haces la regla del ASPA, este por este y este por este. Al multiplicar, ¿qué tienes? 3 por 5, 15. 1 por 20, 20. Entonces, este es mayor, este es menor. Entonces, este es el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es el óxido férrico. Es el óxido férrico. Entonces, calculas si dices, ¿no? 160 o una mol, ¿no? Una mol de óxido férrico requiere estequiométricamente, ¿no? ¿Cuánto requiere? Requiere 3 mol de CO2, de CO, 3 mol de CO. Si tú tienes ahora por dato, 5 mol, ese es el reactivo limitante, 5 mol de este óxido férrico, ¿cuánto va a requerir? Va a requerir 15, habíamos dicho, ¿no? X es igual a 15 mol de CO. ¿Pero cuánto tienes? Pero tienes 20 por dato del problema, 20 mol de CO, eso es por dato del problema. Entonces, ¿cuánto está sobrando? Por lo tanto, sobra o exceso de monóxido será 20 que tienes menos 15 que vas a utilizar, 5. Entonces acá tendría que ser 5, ¿no?
Se produce 6 mol de CO2 cuando el rendimiento es el 80% al añadir. Se produce 6 mol de dióxido cuando el rendimiento es de 80%. Al añadir, se produce 6 mol de CO2. Entonces acá tú dices estequiométricamente, una sola mol de óxido férrico produce 3 mol de CO2. Eso es estequiométricamente. Por dato del problema, por dato tienes 15 mol de óxido férrico, ¿cierto? ¿Cuántos moles de CO2 tendrás? Entonces vas a tener 45 mol de CO2. Eso es estequiométricamente, ¿no? Es eso estequiométricamente. Pero estás añadiendo, ese es estequiométrico, pero dice que esto es estequiométrico. El rendimiento es el 80%, entonces el 80% de 45, ¿no? Entonces ya tienes ya el 80%, el rendimiento es el 80% al añadir el óxido férrico, pues, ¿no es cierto? El 80%. ¿Cuánto es esto? El 80%. El 80% en gramos de esos 800 gramos. Bueno, esta es la respuesta. Con esa primera pregunta, ¿no? Al añadir el 80% de 800, se produce 6 mol de CO2. Dice que se produce 6 mol de CO2. Entonces tú puedes sacarlo por el otro modo. 1 produce 3. Para que se produzca 6, ¿no? Acá, estequiométricamente. 1 mol de óxido férrico, estequiométricamente produce 3 mol de CO2. Pero si tú quieres que se produzca 6 mol de CO2, entonces ¿cuánto debes añadirle de este? 2 mol. Debe haber 2 mol de CO2, de óxido férrico, ¿cierto? Con 2 mol. Se produce 6 mol cuando el rendimiento es del 80%. Entonces, estos 2 mol de óxido férrico, te permiten obtener 6, pero ese es estequiométricamente. Al 80%, en 2 moles, ¿cuántos serían? El 80% de esto sería 1,6. 1,6 mol, ¿no? Entonces multiplicas 1,6 por 800, ¿cuánto viene a ser eso? ¿No? 1,6, 1,6, ¿por qué? Porque estoy sacando el 80% de 2 mol, o sea, vendrían a ser 1,6 mol, ¿no es cierto? Por cada mol es 160, ¿no? ¿Cierto? Sería 256 gramos, ¿no? Entonces acá mira, ¿ves? Estequiométricamente, para obtener 6 mol de CO2 se necesitan 2 mol de óxido férrico. Pero si está al 80% por dato del problema, el óxido está al 80%, entonces le sacas el 80% de 2 mol. Sería 1,6 mol. En masa, 1,6 mol viene a ser número de moles, es masa sobre masa molar. Entonces la masa de óxido férrico viene a ser 1,6 por 160. Y eso viene a ser 256 gramos. Eso es lo que se necesita. 256 gramos. Y la última, en el proceso de óxido reducción, el monóxido es el agente de los... El monóxido el monóxido es el agente, es el reactante, ¿cómo? En el proceso de óxido-reducción, el monóxido es el reactante considerado como, bueno, ¿qué le está pasando al monóxido?
Aquí el carbono está como +2 y en cambio aquí el carbono está como +4. Entonces quiere decir que de +2 a +4 se ha oxidado. Si se ha oxidado, este se oxida, entonces este es el agente reductor. Entonces acá pondríamos agente reductor, ¿no? El monóxido de carbono es considerado porque se está oxidando. Entonces esta sería la clave. La D. ¿Listo? ¿Entendió? Sí, mi, gracias. No tienes por qué. Haré ¿alguna consulta más? Sí, buenas tardes. ¿Alguna consulta? Hola. Hola. Vamos a ver el chat. Las 5 de propuestos, dicen, ¿no? Buenas tardes. Las 5 de propuestos. Ok. ¿Cuál es la 5 de propuestos? Ah, de propuestos, no, la tengo acá. La tengo acá. Las 5 de propuestos. El ácido alfa lipoico es un antioxidante, pero en su forma reducida, que es el ácido dihidrolipoico, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y favorece la salud mental. Está presente en vegetales de hojas verdes, de espinaca, brócoli y tomate, y en vísceras, riñón, hígado, corazón. Entonces, y está en la forma reducida. ¿Cómo sabemos que esto es reducido, es oxidado? Volvemos a repetir, en orgánica, cuanto más hidrógenos presente, más reducido es. Entonces, por este lado no se puede comparar, son idénticos, pero por este lado, este tiene hidrógenos y este no. Entonces, esta es la forma reducida. Cuando pierda los hidrógenos, pasa a la forma oxidada. Esta es la forma oxidada, ¿no? Entonces, en la forma reducida dice que se llama ácido dihidrolipoico. Hidrolipoico. Ya, y en la forma oxidada es esta. Ya, entonces nos preguntan, marque verdadero o falso. En la forma oxidada, o sea, en este, presenta dos grupos sulfidrilo. A esto se le llaman puentes disulfuro, ¿no? Grupo sulfidrilo, son azufres, ¿no? Puente disulfuro, ¿por qué? Porque se está enlazando un azufre con otro azufre. Ahí se le llama puente disulfuro, ¿no? Entonces nosotros podemos decir
que este es el puente disulfuro y esta es la forma oxidada, ¿no? ¿Y qué nos dice? En la forma oxidada, al respecto, marque verdadero o falso. En la forma oxidada presenta dos grupos sulfidilo y el puente disulfuro. Ahí no se ha formado puente disulfuro, mira. No hay puente disulfuro. En la forma reducida no hay, solo en la forma oxidada. Y acá nos dice, en la forma oxidada presenta el grupo sulfidrilo y puente disulfuro. En la forma oxidada presenta el puente disulfuro en la forma oxidada. Sí, está bien. Y acá lo dice al revés, ¿no? En la forma oxidada, que es esta, presenta dos grupos sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es este. Y así ella hace el puente disulfuro. Lo hace incorrecto porque presenta, sí, el puente disulfuro, pero estos son sulfidrilos, los dos grupos sulfidrilos. Entonces ya en la forma oxidada ya no lo presenta. Por eso es incorrecto. Entonces, repito, cuando está como SH, se llaman disulfuro. Grupos sulfidrilos, sulfidrilos. Cada uno pierde hidrógenos, se oxida y entre ellos se enlazan y ahí forman el puente disulfuro. En la forma oxidada hay puente disulfuro, en la forma reducida no hay puente disulfuro. Lo que hay son dos grupos sulfidrilo. Por eso sería falso. El resto es idéntico. La capacidad antioxidante lo poseen los grupos sulfidrilos como donadores de protones. Bueno, si donan protones, ¿cierto? Si donan protones, o sea, como donadores de átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a considerarse donadores de átomos de hidrógeno, pues, ¿no? Entonces, cuando hay la capacidad antioxidante, lo poseen los grupos sulfidrilos como donadores de átomos de hidrógeno. Me está preguntando, ¿los sulfidrilos donan hidrógeno? Sí, verdadero. Por esa capacidad que tienen de donar y formar esta forma, se dice que tiene una capacidad antioxidante, ¿no? Capacidad antioxidante, correcto. En la tercera, en su forma reducida, o sea, en esta, ¿no es cierto? En su forma reducida, su fórmula global, bueno, teníamos que contar cuántos carbonos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? C8. Hidrógenos, contamos cuántos hidrógenos hay. Entonces, correcto. Y el único resalte que debemos hacer acá es que cuando están como SH se llaman grupos sulfidrilos y entonces ahí es la forma reducida. Y la forma oxidada es cuando forman este puente disulfuro. La capacidad antioxidante la da esta forma, ¿no? Porque va a donar protones y se va a convertir en esto. Sabemos que un hidrógeno cuando encuentra un radical libre, pues va a compartir con él ese único electrón que tiene, ¿no? Por eso su capacidad antioxidante, de este. Pero una vez que ejerce esa capacidad antioxidante, se queda como forma oxidada, ¿no? A la par que elimina estos protones, ¿cierto? Para que vayan a neutralizar a un radical libre, se queda bajo esta forma, ¿no? Como puente disulfuro. Entonces, la pregunta sería, ¿quién tiene capacidad antioxidante? ¿Esta forma oxidada o esta forma reducida? La respuesta sería la forma reducida, ¿no? Porque es la que va a donar los protones. ¿Listo? Hola. Hola. ¿Entendió entonces?
Ya, vamos a la cual dice la 3 de propuestos. Ya. La 3 de propuestos sería esta. El beta-caroteno, ahí está el beta-caroteno, tiene esa fórmula global. No me voy a poner a contar los 40 carbonos, ¿no? Pues se sobreentiende, me está dando como información. Es un carotenoide, ¿no? Que pertenece a la clase de los terpenoides. Bueno, terpenos son las unidades estructurales, ¿no? Son estos dobles enlaces, ¿no? Con un metilo, estas son las unidades, ¿no? Entonces, estos son los isoprenos, por eso se llaman isoprenoides, ¿no? Tiene un metilo, un doble enlace y otro metilo. Son las unidades isoprenoides. Los terpenos son los dobles enlaces conjugados. Entonces, pertenecen a la clase de los terpenoides, presentes en la zanahoria, espinaca. Por su estructura es una molécula con propiedades antioxidantes capaz de absorber la luz en el espectro visible. Al respecto indica el valor de verdadero o falso. Presenta 11 dobles enlaces conjugados. ¿A qué se le llama conjugados? Cuando están alternados, ¿no? Dobles enlaces alternados. Por ejemplo, vamos a analizar en la cadena abierta. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Todos están alternados. Por tener dobles enlaces alternados, ellos pueden resonar, presentan resonancia. Esa resonancia es la que dice que es capaz de absorber la luz. Si no tuviera esa resonancia que está dada por los dobles enlaces alternados, no sería capaz de absorber la luz del espectro visible y dar un color, ¿no? O sea, interactúa con la luz del espectro y da un color, ¿no? Un color, ¿no? Entonces, el color justamente que vemos amarillo, naranja, rojo, ¿no? Se debe a estos dobles enlaces conjugados. Me pregunta, ¿cuántos dobles enlaces conjugados hay? Entonces veo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Este está formando parte. Aquí ya no lo puedo contar como conjugado en esta estructura cíclica, ¿cierto? Entonces nosotros decimos acá, me tendría que decir en la cadena abierta, acá falta precisar. Porque en la cadena abierta es que tiene 9. Considerando esto de estructuras cíclicas, ahí sí podríamos decir, ¿no? 10, 11, ¿no? Pero en la cadena abierta solamente hay 9. Presenta 11 conjugados. En cada anillo presenta un enlace doble y 9 en la cadena, ¿ves? En la cadena de polieno. Entonces acá, cuando me dice conjugados, falta precisar. Acá. Presenta ¿en dónde? En la cadena de polieno, o sea, muchos dobles, o en la estructura en total. Si es en la estructura en total es 11, pero si es en la cadena es 9. Bien. En la segunda dice el peso molecular del... Bueno, si me está diciendo que esa es su masa molar, la cuento, y yo sé, me faltaría que me digan el peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno es 1, multiplico, ¿no? 40 por 12 más 56 por 1, y me debe salir 536. Entonces digo que es verdadero. Es un hidrocarburo de tipo alqueno. Un hidrocarburo de tipo alqueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la cadena principal hay muchos dobles enlaces, ¿no? Es un polieno. Es homocíclico, las estructuras son homocíclicas, cicloalifáticas, ramificadas, ¿no? No son aromáticas acá. La resonancia, fíjense, mira, otra pregunta ya sería, ¿la resonancia se da en toda la estructura? No, la resonancia solo se está dando en la cadena carbonada, en la cadena no en la estructura cíclica, la resonancia, ¿no? Entonces, cuando dice, ¿es un hidrocarburo de tipo alqueno? Sí. Una pregunta adicional sería, ¿no? Como digo, ¿la resonancia dónde se está dando? Solamente a nivel de los dienos conjugados, a nivel de los alquenos, de los polienos, ¿no? Doble, simple, ahí se está dando la resonancia. Aquí no se puede dar resonancia porque no están alternados acá, ¿no? Es el carbono tipo alqueno correcto. Es liposoluble con la cantidad de cadena carbonada, es soluble en solventes orgánicos, o también podríamos decir que es soluble en lípidos, ¿no? Liposoluble.
¿no? Y se puede almacenar en tejido graso o hígado. Dado que es liposoluble, pues se almacena pues en tejido graso, ¿no? Y también en el hígado. ¿Listo? Entonces, lo más importante en esta pregunta es rescatar qué son dienos conjugados, que son alquenos, ¿no? Es un dieno, otro dieno, ¿no? Dieno ya no sería la palabra, sino polieno, ¿no? Dobles enlaces alternados. Y por eso presentan resonancia y por eso son capaces de absorber la luz. En la estructura de cadena abierta hay 9 enlaces, 9 doble enlaces. Pero si contamos toda la estructura, inclusive estas cíclicas, hay 11. Pero las estructuras cíclicas no presentan resonancia. Solamente lo de cadena abierta. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna otra consulta? ¿Entendió? Ya, espero que sí, la otra persona haya entendido. No sé, no me contesta. Ah, ya, sí entendió. Ok, ok. Vamos entonces. ¿Cuál dice? Las 7 de la clase. 7 de ejercicios de clase. Vamos a ver 7 de ejercicios de clase aquí ya. 7 de ejercicios de clase. La vitamina C, ¿no? Mira, la vitamina C, el ácido ascórbico, ahí por ejemplo, ¿ves? Sin que me digan nada, ¿qué digo? Que esta está en forma reducida. En cambio, esta está en forma oxidada, ¿no? Si está en forma reducida, tiene hidrógenos, los puede donar, ¿cierto? Y al donarlos, se oxida, ¿no es cierto? Forma esta. Y esta estructura, por tener un carbonilo acá, ¿cierto? Por tener carbonilos IOH se llaman lactonas, ¿ve? Como si fuera, como decir un éster, ¿no? Pero no es un éster, se llaman lactonas. El ácido de hidroascórbico, o sea, la forma reducida de la vitamina C, es una lactona, ¿no? Es una gamma lactona. Entonces, cuando me dice, en la forma reducida, ya sabemos cuál es la forma reducida, esta, ¿no es cierto? Porque tiene los hidrógenos. Los grupos hidroxilo, al oxidarse, liberan protones. Claro, se pierden 2 protones, ¿ven? ¿Cierto? Pierden 2 electrones y 2 protones, y entonces queda esta forma oxidada. Entonces, cuando dice, en la forma reducida, los grupos hidroxilo, al oxidarse, liberan protones, comportándose como un ácido. Bueno, si donan hidrógenos, ¿no? Podríamos decir de que se podrían considerar como un ácido, ¿no? Por eso se le llama ácido ascórbico. ¿Qué más tenemos aquí? La forma oxidada, o sea, ¿cuál es la forma oxidada? Esta, ¿no es cierto? Esta es la forma oxidada. La forma oxidada presenta un grupo hidroxilo primario. Bueno, acá vemos OH, ¿en qué carbono primario? En cambio, este OH es secundario. Tiene un OH primario y un OH secundario. Entonces, dice, la forma oxidada presenta un grupo hidroxilo primario y otro secundario. Correcto, verdadero. La forma reducida, o sea, esta, presenta un anillo de lactona. Esta es la forma reducida, ¿cierto? La forma reducida. Y esta es la forma oxidada, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la forma reducida presenta una lactona con 2 grupos hidroxilos. Aquí está la forma reducida. Igual es una lactona. ¿Por qué? Porque lactona es todo aquello que tenga una cetona y un OH, ¿no? Una cetona y un OH, ¿no? Entonces, esta es una lactona y esta es otra lactona, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una lactona. La forma oxidada presenta un grupo hidroxilo primario y otro secundario. La forma reducida presenta un anillo de lactona con 2 grupos hidroxilo. 2 grupos hidroxilo. Este
¿cierto? Y aquí se va a formar la lactona. Las lactonas se forman por condensación entre un grupo hidroxilo y carboxilo del mismo compuesto. Estos que están pintados en rojo, este de acá, este carboxilo con este hidroxilo se enlazan, casi como si los monosacáridos, igualito, en la misma forma. Al enlazarse, este oxígeno es este. El carboxilo ya no tiene el hidrógeno, pero queda el oxígeno. Y el OH enlaza, este carbono sale todo este OH y forma agua y se enlaza ahí. Entonces, aquí recién es la lactona. Esto se llama lactona. Carbono del carbonilo enlazado a un oxígeno, ¿no? De un OH. De un OH. Entonces, las lactonas se forman por condensación entre el grupo hidroxilo y carboxilo del mismo compuesto. ¿Ve? Carboxilo e hidroxilo del mismo compuesto forman la lactona. Cuando me dice acá, la forma reducida presenta un anillo de lactona, la forma reducida ya se oxidó, ¿ves? Ya formó el OH, ¿ves? Del grupo carboxilo. Es una lactona por eso. Los dos son lactonas. Una lactona reducida y una lactona oxidada. La lactona, como repito, es lo que era del grupo carboxilo, se ha enlazado con un oxígeno de un OH, ¿no? Entonces, se oxidan estos dos, pero aparte este grupo carboxilo, este oxígeno es este de acá. ¿Cómo decir el de acá, no? Que nos presentan acá, ¿ves? Este oxígeno, ¿no? Este oxígeno sería como decir este de acá. Este o este. Es el mismo. ¿Ves? Este. Y este OH queda enlazado por esa forma, ¿ves? Acá había un OH entonces. Estos dos grupos metilos, OH y CH2OH. Estos son estos dos que están arriba, estos de acá. ¿No? Estos OH que están aquí son estos dos OH que están abajo. ¿Listo? Estos dos de acá, estos dos OH son estos que están acá abajo. Entonces, ¿entre quiénes se va a enlazar? Entre el OH de este carbono, que sería este OH, y el grupo carboxilo. Este antes era un grupo carboxilo, pero al enlazarte con el OH que había acá, forman esta lactona. Entonces, los dos son lactona, pero esta es una lactona reducida y esta es una lactona oxidada. ¿Listo? Espero que se haya entendido. No sé si hay alguna pregunta. Ya, espero que se entendía. ¿Sí? ¿Se entendió? O repito algo, no lo sé. ¿Repito algo? ¿Alguna otra consulta más? La 8 de la clase. La 8 de la clase. La 8 de la clase sería 6, 7, 8. Esta la acabamos de ver ya la hemos hecho. Muy rápidamente nada más te digo que este es un núcleo santina, así se llaman, santina, que en esencia es una pirimidina con un imidazol. Se fusionan y ya fusionados se llaman santina. Tienen la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Vamos a ver acá, ¿ves?
Acá, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Entonces, fijemos en el núcleo purina, en lo que era el núcleo purina. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el núcleo imidazol, 7, 8 y 9. ¿No? Entonces, este núcleo se llama, si no está sustituido con los metilos en carbono 1, 2 o 3, o 1 o 3 o 7, ¿no? Va tomando nombre. Por ejemplo, para la cafeína, acá tiene un metilo en el carbono 1, también en el 3 y también en el 7. Por eso es que para la cafeína se llama 1,3,7 trimetilsantina. El núcleo es santina, este es santina, ¿no? También se le puede llamar que es una purina con un diona en carbono 2 y en carbono 6. Entonces, ¿qué me pregunta ahí? Pregunta, es un anillo imidazol y otro anillo pirimidina fusionado, correcto, verdadero, ¿no? Pirimidina y imidazol. Se conoce porque tiene los sustituyentes metilo en carbono 1, en carbono 3 y 7, como 1,3,7 trimetilsantina, correcto, verdadero. Verdadero. Los átomos de nitrógeno permiten actuar como una base de Lewis. Tiene un par de electrones libres cada nitrógeno, ¿cierto? Entonces son base de Lewis, ¿no? Son base de Lewis, verdadero. Se le puede considerar, se le conoce como una 3,7 trimetilpurina 12-idiona. Podría, claro, sí, por los sustituyentes, ¿no? Por los grupos funcionales. Correcto. Los dos presentan, tiene dos anillos, un anillo homocíclico y heterocíclico. No, los dos son heterocíclicos. Eso es lo incorrecto. Homocíclico significa que todos son carbonos, por ejemplo, ¿no? Este no es homocíclico, es heterocíclico y este también, ¿ves? Este es heterocíclico y este también. Para que sea homocíclico no deben haber ni nitrógeno, todos deben ser carbono. Ahí está el nitrógeno que presenta a base de Lewis, ¿no? Podemos ver que los nitrógenos tienen pares de electrones libres. Todavía me falta pintar los dos pares más que hay para este oxígeno. Para este otro oxígeno también hay dos pares más de electrones, ¿no? Solamente me están pidiendo para el nitrógeno. Entonces pinto solamente los del nitrógeno. ¿Listo? Entonces, la incorrecta sería la última, ¿no? Esta de acá. Esta sería la incorrecta. Presenta un anillo homocíclico y otro heterocíclico. Si me dijeran cuántos electrones libres hay, cuántos pares de electrones, bueno, he contado las del nitrógeno, pero me falta adicionar las del oxígeno, ¿no? Acá también hay dos pares y acá hay dos pares. Entonces, por total habría dos pares, cuatro pares, cinco pares, seis pares, 8 pares de electrones libres en toda la cafeína. 8 pares de electrones libres. ¿Listo? ¿Listo? Anillo de midazol, cafeína, ahí está la numeración. La numeración, tenga o no tenga sustituyentes, la numeración va a ser siempre así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierra el núcleo purina. Luego empieza la imidazol, 7, 8, 9. Bueno, bueno, ¿listo? Si hay más preguntas, vamos a ver acá. Listo. Si hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta más? Hola, ¿ya no hay más preguntas? Georgina, ¿cuál es su pregunta? Hola, si ya no hay más preguntas.
Entonces, las 6 de clase. Las 6 de clase. Vamos a ver las 6 de clase. Las 6 de clase, ¿cuál es? Ah, la del ciclo pentano peridrofenantreno, ¿no? Lo primero que tenemos que reconocer es que vienen de esta estructura, de estos núcleos, de estos anillos A, B, C, D. Y esto se llama ciclopentano peridrofenantreno. A partir de ahí, en este carbono 17 pueden tener diferentes sustituyentes. Por ejemplo, acá ve, tiene todo esto. O pueden haber otros, ¿no? Pero este es su núcleo. Tiene semejanza con este. No es idéntico, sino semejante. ¿Listo? Y entonces, uno de ellos son los fitosteroles, ¿no? Por ejemplo, que tienen esa estructura del peridrofenantreno. Entonces, el citosterol es un tipo de fitosterol. Se encuentran en varios frutos secos, presenta una estructura química que es similar al colesterol, ¿eh? Claro, el colesterol también deriva del ciclopentano peridrofenantreno. Al respecto, marqué verdadero o falso, ¿no? Ahí está el núcleo A, B, C y D, ¿cierto? En el carbono 17 de la D, vamos a ver, en el carbono 17 de la D comienzan a haber los sustituyentes. En el anillo B puede haber el doble enlace, como en este caso, ¿no? En otros casos, para el colesterol, lo puede tener en el anillo A, ¿no? Entonces, son semejantes. Por ejemplo, para este fitosterol, vamos a ver, ahí está, ¿no? Al respecto, marqué verdadero o falso. Entonces, el compuesto presenta un doble enlace con 6 carbonos primarios. No sé, vamos a verlo. ¿Dónde está? Presenta un doble enlace, ahí está, ¿no? En el anillo B. ¿Con cuántos carbonos primarios? Habría que contar, ¿no? Acá hay uno, aquí hay otro, 2 primarios, 3 primarios, 4 primarios, 5 primarios, 6 primarios, ¿no? Entonces, el compuesto presenta un doble enlace correcto, verdadero. El grupo hidroxilo se puede esterificar. Siempre, el OH no está por adorno. El OH se va a esterificar, pero para esterificarse, dado que este es un OH, como decir un alcohol, ¿no? ¿Qué necesita? Un ácido. Puede venir puede venir el ácido acético y se formará el acetato de beta-citosterilo. Puede venir el palmítico y se formará palmitato de citosterilo. Puede venir el ácido estiárico y se formará estiarato de beta-citosterilo. En todos los casos va a haber esterificación. Este aporta el hidrógeno y por este oxígeno queda enlazado al ácido, ¿no? Entonces, cuando me pregunta aquí, puede formar, porque se puede esterificar con, claro, con ácido palmítico, acético, con cualquier ácido, correcto. Por ejemplo, con el palmítico, ¿ves? Entonces, con el palmítico, ¿qué sucede? Se va todo este OH del ácido palmítico, todo se va. Y este carbono queda enlazado directamente con el oxígeno, porque este OH del ácido, con este hidrógeno de este alcohol, se van a formar agua. Y entonces queda enlazado, ¿no? Vamos a ver cómo quedan enlazados. Por un enlace externo que ya conocemos, ahí está, ¿ven? ¿Eh? Quedó enlazado, se fue este OH y se fue el hidrógeno del alcohol. Y el oxígeno del alcohol queda enlazado directamente con el carbón. Entonces aquí está el ácido palmítico, que ya no será palmítico, en el éster se llama palmitato. Y este, que actuó como un alcohol, no, sería palmitato de beta-citosterilo, más agua. Se formó el éster. Y así es como se encuentran todos estos compuestos, ¿no? Todos los carotenos, se encuentran esterificados. ¿Por qué se encontrarán esterificados en nuestro organismo? Porque así son difíciles de oxidar y cumplen su función, ¿no? Son estables y se transportan, ¿no? Bajo la forma de éster, ¿no? Los lípidos lo transportan. Bien, entonces verdadero se esterifica. Y la tercera, la tercera dice, la presencia del grupo hidroxilo permite que la molécula tenga una región polar. Donde haya OH siempre va a haber polaridad, pero solamente esta parte. Ya no hay más OHs, ya no puede ser polar. Entonces esta molécula, por más que tenga un OH, no le alcanza para ser soluble en agua, ¿no? No es soluble en agua. Será soluble en un solvente orgánico, será soluble en lípidos, pero no es soluble en aguas. No, pero tiene un OH. Ese OH le da polaridad a esta partecita, pero no le alcanza esa polaridad para hacerla soluble en agua.
Entonces, cuando me pregunta, ¿la presencia del grupo hidroxilo permite que la molécula, toda esa molécula, tenga una región polar? Sí. La región polar está alrededor del anillo A, ¿no? En el anillo A está este OH, ¿cierto? En el anillo A. Espérense un segundito, que es porque en el anillo A. Y en el anillo A también está el OH, ¿no? Ya, entonces, estábamos diciendo que sí, le permite tener una región polar. Y la cuarta y última alternativa dice, los anillos fusionados del compuesto derivan, ya eso lo habíamos analizado, claro, derivan del ciclo pentano perhidrofenantreno. Pero para el beta-citosterol tiene pues en el carbono 17 una ramificación, ¿no? Y el beta-citosterol pues en este carbono tiene el OH. Bueno, verdadera entonces la cuarta que nos dice que los anillos fusionados derivan del ciclo pentano perhidrofenantreno. ¿Listo? ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las estructuras simplemente son para describirlas nada más, ¿no? Nosotros tenemos que describirlas. No son para memorizarlas, sino para entender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un dihidroxibenceno en posición orto, este está en posición meta, este está en posición para, ¿no? Este es un ácido porque tiene el grupo carboxilo, es un ácido con varios hidroxilos, ¿no? Se le puede decir ácido fenólico, aunque no sería tan correcto, ¿no? Porque el ácido, ¿no? Polifenólico, ¿no? Bueno, en fin, lo que hace alusión es que tiene varios hidroxi, ¿no? Si quitáramos los OH serían un ácido benzoico, pero como tiene OHs, entonces ya no es ácido benzoico, ahora se llama ácido gálico. En el ácido paracumárico, ¿no? ¿No? El más importante es el grupo carboxilo. Entonces, este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, y este es un sustituyente, ¿no? Entonces es prop. El más importante tiene 3 carbonos. Entonces, ácido, en el carbono 3 está todo este sustituyente, que no es un fenol, sino se cuenta desde acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 hidroxifenil, ¿no? 4 hidroxifenil. Entre paréntesis, porque es el sustituyente, ya no es un fenol. O sea, para el nombre, como sustituyente, fenil. 4 hidroxifenil, ¿no? El ácido 3-pro-2-enoico sería si no tuviera este sustituyente. Pero como tiene este sustituyente, hay que ponerlo entre paréntesis. 4-hidroxifenil prop-2-enoico, ¿no? Más conocido como ácido paracumárico. Ácido paracumárico. Bueno, el resveratrol, que ya lo conocemos, ¿no? Este está en posición, uno está por encima del plano, está por debajo del plano, este es un transresveratrol. Y así vamos analizando, ¿no? Analizando. Las flavonas tienen el anillo A, B y C, ¿no? El anillo C es como decir un éter, una diona, ¿no? Y el anillo A y B son los que tienen los fenoles, ¿no? Así vamos, y van dando lugar a diferentes núcleos. También tenemos lo que es el concepto de un antioxidante, ¿no? Un radical libre es cualquier sustancia, una especie R, le ponemos una cadena carbonada, lo que fuera, que tiene un electrón desapareado. Y ese electrón desapareado se tiene que estabilizar con otro electrón. ¿Quién da el otro electrón? A ese que da el otro electrón se le llama antioxidante. Entonces, este está actuando como antioxidante porque va a atacar a este radical libre. Y entonces lo estabiliza, ¿ves? Sacrifica, le da el hidrógeno, el protón, el electrón que necesita este radical y se estabiliza. Pero él se queda como radical libre. Entonces necesita otra vez, otro que estabilice a este y así van en cadena. ¿Cuándo termina esta reacción en cadena? Cuando se encuentren dos radicales libres. Entonces cada uno aporta un electrón y se estabilizan. Entonces los antioxidantes van como decir apagando el incendio, ¿no? Pero no desaparece el incendio hasta que no se encuentran
los dos radicales libres, ¿no? Ya hemos hablado de estas cadenas, ¿no? Que son los alquenos conjugados, ¿no? Mm, Aquí está bien la explicación, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué se le consideran antioxidantes? ¿Ve? Se formó, está el betacaroteno ahí, ¿no? Proveniente de cualquiera de estos alimentos. Ahí se formó, ¿ves? Un ácido, generalmente se forman con los ácidos grasos, ¿no? O las grasas, se oxidan, ahí está el radical libre, ¿ves? Entonces, este radical libre es súper, súper reactivo. Entonces, entra el betacaroteno y va a estabilizar, lo estabiliza, pero el betacaroteno se queda como radical libre. Este betacaroteno, que es un radical libre, actúa con el oxígeno y se forma un superóxido, o sea, otro radical libre. Este otro radical libre va a continuar así. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentren dos radicales libres y recién se inactivan, ¿no? Entonces, cuanto más posibilidades haya de que haya más betacaroteno, más rápido se llega al final de la película, que se encuentren los dos radicales libres y paralicen la reacción, ¿no? ¿Listo? Bueno, las propiedades de los carotenoides. Cuando lo dicen antioxidantes, justamente se refieren a ellos, ¿no? Y entonces están relacionados, pues, a diferentes funciones. El núcleo, ya hemos hablado del ciclopentano, que da origen a aparte del colesterol, como decir, al colesterol vegetal, que los vegetales no tienen colesterol, ojo, lo que tienen es fitosterol, ¿no? Entonces, decir, encontré colesterol en la zanahoria, es falso. Solamente el colesterol es de origen animal. En los vegetales se llaman fitoesterol, ¿no? En esencia tienen el mismo núcleo ciclopentano perhidrogenantreno, pero uno derivan del colesterol en los animales y en los vegetales es el fitosterol. Ahí están las santinas, ¿ves? Esta es una santina, pero esta es otra santina. Esta santina es la 1, o no, 3, ¿no? 3, 7, dimetilsantina, 3 y 7. Esta es 1 y 3, dimetilsantina, ¿no? Es la teofilina en el té, la teobromina en el cacao y la cafeína, que es la 137 trimetilsantina, ¿no? La numeración, como digo, ya está establecida. Para el núcleo purina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el núcleo imidazol, una vez que se queden 6 acá, salta 7, 8, 9. Ya está establecido. Pares de electrones libres, ya los hemos reconocido. Las vitaminas son solubles en solventes orgánicos, pero en nuestro organismo no tenemos solventes orgánicos. Entonces, ¿quién hace ese papel de solubilizarlas? Los lípidos, ¿no? Son liposolubles. Todos estos son liposolubles. Las hidrosolubles son las vitaminas del complejo B, ¿no? Y la vitamina C. El ácido ascórbico, y esto. Bueno, ya está. ¿Listo? Espero que les haya servido. No sé si hay alguna pregunta. Miss, Bien. Georgina, de verdad que lo siento bastante. Quédate en otro turno, que creo que hay otro grupo. Le preguntas, de todas maneras, busca, porque son por secuencias. Yo me tengo que retirar a las 6. A mí me asignan de 4 a 6. A otro profesor o profesora le van a asignar de 6 a 8, ¿no? Etcétera, etcétera. Discúlpame. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Hasta luego.